El muro de Berlín, la división que cambió el mundo. La caída del muro de Berlín hace buenas fotos, pero todo comenzó en los astilleros. Lech Walesa. La construcción del muro de Berlín y, especialmente su caída, han formado parte de los momentos más importantes de la historia del siglo XX. Su caída simbolizó la unión de un pueblo, cansado de la represión, buscando un bien común, su libertad. Esta barrera estuvo erguida durante 28 años, separando así a amigos y familias. Pero como llegamos a concluir que separando a un país se acabarían los problemas de un mundo que había sido agitado por una guerra y en un peligro latente de iniciar otra. Al terminar la Segunda Guerra Mundial y la división de Alemania, la ciudad de Berlín quedó dividida en 4 partes, ocupadas por los vencedores de esta guerra: Estados Unidos, Francia e Inglaterra en el sector federal, pasándose a llamar República Federal de Alemania, RFA, y la Unión Soviética en el sector oriental tomó por nombre República Democrática de Alemania, RDA. Así, Berlín quedó dividida y se formaron más de 80 puntos de acceso entre las dos zonas de la ciudad. La maltrecha economía soviética y la floreciente Berlín Occidental hicieron que hasta el año 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania Oriental para adentrarse en el capitalismo. Debido a las pérdidas de población sufridas en la RDA, se decidió levantar un muro la noche del 12 de agosto de 1961 y cerrar 69 puntos de acceso, dejando así solo 12. A la mañana siguiente se había colocado una alambrada provisional, llegando a cubrir 55 kilómetros. El medio de transporte se vio interrumpido y obligado a no cruzar al otro extremo de Alemania. La población que vivía en las casas ubicadas en la zona de construcción fueron desalojadas, perdiendo así su patrimonio. Con el paso de los años, hubo muchos intentos de escape, algunos con éxito, de forma que el muro fue ampliándose hasta límites insospechados para aumentar su seguridad. El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3.5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse a ella. Acompañado al muro, se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta rusa, con el depósito cargado de balas. Aún así, fueron muchos los que lo intentaron. En 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la Franja de la Muerte y el resto estaba protegido por vallas. Entre la década de los 60 hasta finales de los 80, más de 5.000 personas intentaron escapar cruzando el muro. 3.000 de ellas fueron capturadas y al menos un centenar de ellas fueron asesinadas en la Franja de la Muerte. La última de estas víctimas, el 5 de febrero de 1989. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz, plaza ubicada en Berlín, que llevaron a que, el 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la RDA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente, se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días. Hoy en día, a pesar de existir
más de 40 años de diferencia de esta construcción, se ha hecho cargo de difundir su construcción el político Donald Trump. La situación de la línea fronteriza está en que los norteamericanos quieren construir un muro o tramos de un muro en puntos importantes en los más de 3.000 kilómetros de frontera que tienen con los mexicanos. Los motivos: salvaguardar la seguridad nacional de los Estados Unidos, combatir el tráfico de drogas y evitar el paso ilegal de cientos de miles de personas. Estas personas son latinoamericanos y mexicanos que en más de una ocasión han buscado el bienestar común en busca de un empleo estable para la ayuda en su economía familiar. A pesar de la gran cantidad de dinero que llega por parte de Estados Unidos al país, Donald Trump ha expresado, debido a su posición política, que, si logra llegar a la presidencia, modificará la ley patriótica en su artículo 326 para pedir documentación de identidad a las empresas para quien quiera enviar dinero al extranjero. Para evitar esta situación, el señor Trump ha pedido que México haga un pago único de 5.000 a 10.000 millones de dólares para el financiamiento de la construcción del muro. La canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, señaló: es imposible pensar en una frontera amurallada de 2.000 millas y en frenar el comercio entre los dos países. Es impráctico, ineficiente, erróneo y francamente no es una cosa inteligente. En lo anterior se ha reflejado una seria manipulación de un poder otorgado por el pueblo, debido a que el señor Trump se cree superior. Sin embargo, esto es un ejemplo de cómo una actitud destructiva no ha cambiado en los últimos años, pues en Berlín también, por la búsqueda de poder económico, se vio levantado el muro más famoso de la historia. Estos últimos años, los avances en telecomunicaciones nos han permitido avanzar drásticamente. En consecuencia, un muro sólido no evitaría el continuo desarrollo de comunicaciones entre ambos países, confirmando así lo comentado por la canciller mexicana. Quiero invitarlos a reflexionar en verdad. ¿Es necesario esta barrera para lograr un proceso o solo nos dividirá y al final caerá como hace más de 20 años? Muchas gracias.